Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos a Parlamentarias, este programa tan especial que hacemos con todo un equipo de expertas, de profesionales y también, por supuesto, con invitados de lujo, con diputados y diputadas también que pasan por esta mesa para ir contando y analizando y debatiendo la realidad política de nuestro país y sobre todo qué es lo que está pasando en el Congreso de la Nación. Mi nombre es Lourdes López, pero quiero presentar a mi compañera Arely, que ya está lista con toda la información. Hola Lourdes, ¿cómo estás? Bueno, la verdad es que sí, darles la bienvenida a todos, que los estamos aquí esperando y tratando de informarles de todo lo que está sucediendo en la Cámara de Diputados, en las comisiones, en la sesión que tuvimos ayer. Sí, cargadita, ¿no? Mucho para decir. Y bueno, agradecer a todos que nos acompañen y que nos sigan en lo que vamos a comentar ahora a continuación. Bueno, haciendo un poquito el recuento de cuestiones que tuvieron que ver en el día de ayer, y ya le voy a dar la bienvenida a uno de los diputados que nos está visitando el día de hoy. Bueno, una sesión cargada que al principio no se sabía si iba a haber quórum o no, había algunas dudas, iban a estar los números. ¿Qué pasaba? Era, en este caso, se iba a debatir lo que tiene que ver con el rechazo o no en este caso, perdón, del DNU 656, que habilita lo que son los fondos de 100.000 millones de pesos a la CIDE, después de lo que fue este nuevo organigrama por parte del Estado Nacional, y a partir de eso, bueno, el tener nuevos fondos, nuevas partidas presupuestarias bajo un clima en el que supuestamente no hay dinero, ¿no? Según lo que habían planteado desde el gobierno nacional. Bueno, en este caso fueron 156 votos a favor del rechazo, 52 en contra y 6 abstenciones. Ahí veíamos las imágenes de los diputados de Unión por la Patria, que fueron los primeros en llegar al recinto para dar loguearse rápidamente y disponerse al inicio de la sesión, porque si había quórum, si había dudas sobre el quórum, esto fue el primer paso, digamos. Bueno, le damos la bienvenida, gracias Lu, ¿cómo va? Le damos la bienvenida del diputado Arroyo. ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo anda? Muy bien, un gusto. Qué día caliente ayer, ¿no? Sí, día caliente. Hay algo que para mí ha sido bueno y es ir para atrás, el rechazo a la ampliación de 100.000 millones de pesos de fondos reservados para los servicios de inteligencia. Objetivamente, en un contexto donde no hay ampliación presupuestaria ni para comedores comunitarios, ni para el tema educativo, ni para medicamentos, ni para electrodependientes, aumentarle 100.000 millones de pesos claramente a los servicios de inteligencia, todo como fondos reservados, parecía un despropósito. Finalmente se logró una mayoría amplia que se rechazó, falta que lo rechace el Senado, pero creo que eso ha sido algo positivo. Arely, ¿le querés hacer una pregunta al diputado Arroyo? Bueno, muchas gracias, diputado, por acompañarnos. Lo primero, me voy a permitir agradecerle la declaración de interés que desde la Comisión de Discapacidad le están dando al programa de Incluidos, que se emite por esta señal. Ya tenemos 6 meses al aire, donde participamos mi compañero sordo, Alejandro Makotrinsky, mi persona, y nuestra intérprete, que es nuestra intermediaria, Analía Rodas. Así que mil gracias por ese reconocimiento a nosotros y a esta señal y a todos los compañeros que participamos acá. Bueno, como usted dice, una de las comisiones donde usted participa es la de discapacidad, que viene impulsando distintos proyectos y distintos debates. Lo de electrodependientes ha sido uno muy importante y queda pendiente, bueno, lo que es prestaciones básicas y la modificación de la ley o la actualización de la ley para personas con discapacidad. No sé si tiene que nos quisiera comentar sobre eso. Sí, primero, la verdad que fue un gusto acompañar la tarea que viene haciendo en el programa hace mucho tiempo, verdaderamente. Tenemos que promover políticas y acciones que tengan que ver con la inclusión de personas con discapacidad. En el tema electrodependientes, la situación es esa. Tenemos 2.000 personas que están conectadas las 24 horas del día o gran parte del día a la electricidad. De ahí depende su vida. Claramente, en cualquier país del mundo, no importa la referencia, si es un gobierno más de derecha o más de izquierda, está subsidiada la electricidad para las personas que están en esa situación. Lo que queremos ahora lo tratamos en la Comisión de Discapacidad, donde yo soy presidente, lo vamos a tratar con la Comisión de Energía en conjunto para resolver, para definir con claridad que hay un conjunto de personas que tienen que tener subsidio, es decir,
o subsidio pleno o casi pleno de la tarifa, están conectadas 24 horas por el día a la electricidad y que no se les puede cortar la electricidad. Hay una ley, la ley deja algunos grises y por eso queremos hacerlo. Después, respecto del nomenclador único, la persona con discapacidad hoy en Argentina accede a un conjunto de servicios tenga prepaga, tenga obra social o no tenga ningún tipo de cobertura. Eso es el nomenclador único universal y es servicios de salud, de medicamentos, de atención de salud y de educación. El gobierno ha hecho un decreto que no ha avanzado objetivamente, pero ha elaborado un predecreto que desregula el sistema, que le permite a una obra social, a una prepaga, darle la prestación que considere adecuada. Nosotros entendemos que eso está mal, que hay que mantener el nomenclador único y vamos por eso en la Comisión de Discapacidad, que es una de las cosas centrales. Una persona con discapacidad claramente requiere acceder a un conjunto de servicios independientemente de tenga prepaga o no tenga prepaga. Muy bien, diputado, a propósito de esto y saliendo un poco de lo que son las sesiones, las comisiones y toda la actividad netamente parlamentaria, ¿cómo ha sido también estos primeros meses de oposición, ¿no? Con todo un ida y vuelta importante, con quizás un bloque, más allá de lo que puede suceder dentro de un bloque, que quizás se lo ha visto más sólido, ¿no? Que por ahí al principio había ciertas expectativas que capaz no acompañaban tanto, había ciertas dudas. ¿Cómo lo ve usted? No, primero creo que, más allá de lo que pasó ayer con lo de la CIDE, el gobierno ha logrado construir una mayoría parlamentaria importante en general y eso es un valor que yo le doy. Nosotros somos un bloque de 99 diputados, somos diputados opositores. Lo más significativo que tenía el gobierno, que era la ley Bases, terminó aprobándola y lo ha hecho correctamente y con legitimidad. Una ley que arrancó con muchos artículos, tomando todos los temas. Finalmente quedó una ley más acotada en lo temático. Yo voté en contra, pero creo que ha sido una mayoría importante. Me parece que sí viene un tiempo en el Parlamento, más allá de esto, de que logremos sacar las leyes que vienen de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba son los que presentamos los diputados. Por ejemplo, electrodependiente. Yo tengo un proyecto de reforma de la escuela secundaria, desendeudar a la familia. Hay un montón de proyectos de distintas situaciones que yo entiendo que se van a terminar votando con una mayoría amplia, con 250 y pico de diputados a favor, que necesitamos en este contexto tan complejo, no solo tratar las leyes que vienen del Ejecutivo, sino leyes que vienen de abajo, que en su mayoría van a tener un acuerdo amplio. Yo hablé con el presidente de la Cámara y él estaba de acuerdo con tratar los proyectos de discapacidad. Los proyectos que nosotros tratamos en discapacidad en general tienen acuerdo general, no entran en la grieta. Y una comisión que siempre ha trabajado mucho también la de discapacidad. El año pasado estaba el diputado Di Giacomo también, pero es como que siempre tienen bastante trabajo, ¿no? Es una comisión que tiene mucho trabajo históricamente y que ha sacado los proyectos en conjunto, que no ha sido, no ha sido un debate. Con grandes mayorías, efectivamente. Exactamente, y es la tradición, y todos queremos seguir, y todos los diputados que estamos en la Comisión de Discapacidad, sean del partido que sean, tenemos una predisposición a tratar los temas, hay una mirada más humana distinta a la de otras comisiones. Y hay algo muy bueno que es la participación, discúlpeme, de la sociedad civil. Exacto. Se ve permanentemente la participación de la sociedad en la comisión. Claro, nosotros hicimos 5 reuniones informativas donde vinieron organizaciones de la sociedad civil. La intención es que esos proyectos terminen yendo al recinto y se terminen votando. Yo creo que ahora que ha pasado el vendaval más de ley bases, fondos reservados para la CIDE, va a haber espacio para esto. El tema de discapacidad realmente es uno de los temas de mucho consenso en el sistema político. ¿Qué opinión tienes sobre lo que puede llegar a pasar con el juez Lijo? Yo entiendo, no conozco mucho el tema de justicia, sí entiendo claramente que es alguien que haya el trayecto, hizo todo un trayecto en el sistema judicial, que es juez, que se ha presentado en el Congreso. Me parece que tiene los pergaminos suficientes para hacer. Yo entiendo que sí. No soy un especialista en el tema, pero es alguien que viene de todo, arrancó de muy joven en el sistema judicial, hizo toda la carrera judicial, me parece que corresponde. Más allá de si los tiene o no los tiene, hay algo que se objeta que él está entrando en el lugar de una mujer a la Corte Suprema de Justicia. Y ahí, digamos, ¿qué valor tendría que se puedan respetar las paridades de género en la Corte? Ese es un segundo tema. Primero, yo creo que una persona que hizo todo un trayecto del sistema judicial está en condiciones de ser juez de la Corte. Segundo, me parece que claramente acá, mi impresión, y espero que sea, es que en algún momento hay que debatir la ampliación de la Corte y que debería ahí... ¿A cuántos miembros desde su punto de vista? Yo soy de la idea que tiene que haber 7 o 9 miembros, probablemente 7. Me parece que necesitamos una corte más ágil y más rápida y que en ese contexto tendrían que incorporarse mujeres. Eso no tengo ninguna duda. A mí me hubiera gustado que la propuesta del Ejecutivo hubiera venido con propuestas de mujeres, ahora que hay 2 personas que se están tratando.
Pero sí, creería que debería ampliarse la corte y tener una corte también que trabaje distintos temas. Necesitamos como más rapidez en la justicia, objetivamente. Las cosas tardan mucho en términos generales. Cuando van a la corte tardan mucho también. Tenemos que agilizarlo. Pero sí me hubiera gustado. Para mí son dos carriles paralelos. Parece que el juez Lijo tiene los pergaminos correspondientes. Segundo, me hubiera gustado que el Ejecutivo proponga mujeres en este contexto donde van a quedar solo varones, finalmente. Arelis. Sí, tiene usted otro proyecto acerca de la publicidad en cuanto al juego en línea, ¿no? Todo lo que es la ludopatía respecto de menores. Ese proyecto que usted está impulsando, ¿cómo viene en los plenarios que se vienen trabajando? Yo creo que va a terminar aprobándose un proyecto general. El gran drama en la Argentina es la ludopatía y la ludopatía infantil. Estamos hablando de chicos que juegan, que los padres le transfieren a través del celular para que compren el alfajor, se juntan entre 3 pibes, se ponen a jugar. El esquema es muy tentador hoy, porque alguien juega si va a patear el penal o no, si es gol o no es gol, qué pasa o no pasa. La ludopatía infantil para mí es un drama grande porque va generando adicción, independientemente del mundo que juegan los chicos. Hay dos cosas acá. Uno, que limitar la publicidad, y dos, es que los chicos no puedan jugar. Los menores al menos de 16 años no puedan jugar. Que generemos una serie de filtros. Vinieron especialistas al Congreso. Uno planteó el tema de la cárcel, del reconocimiento facial. Hay varias cuestiones. Técnicamente, yo creía que había que generar 5 filtros, pero digo, el que técnicamente sea más adecuado para impedir que los chicos jueguen. Los chicos no pueden hacer apuestas, claramente. Y se está generando un fenómeno bien complejo que para mí se asocia con el endeudamiento, porque mucha gente termina endeudándose también por el juego. En el caso de los más chicos, yo creo que va a salir, para mi opinión, la ludopatía y los controles va a ser un proyecto que va a tener amplio consenso en todas las bancadas. Bien. Hablando de jóvenes, porque no nos quedan muchos minutitos más, usted habló de un proyecto personal para la reforma de la educación media, secundaria. ¿En qué sentido? ¿Qué contendría esa nueva manera de enseñar? 3 cosas. Primero, ponerle mucho contenido no solo a matemática y lengua, sino a robótica, informática, nuevas tecnologías, incorporar nuevos contenidos. Sí. Segundo, hacer flexible, que se puedan elegir materias. Nosotros 4 estamos en la misma división. Yo por el sistema virtual puedo elegir algunas materias, cada uno de ustedes otros. Sirve para testear, capaz que creo que a mí me interesa deporte y cultura, hago materias y veo que no va. Y tercero, ir al sistema dual en la escuela secundaria, que los 2 últimos años alguien esté en la escuela y haga pasantías, las 2 cosas a la vez. Uno aprende estudiando, pero también aprende haciendo. Entonces, si un chico termina la escuela secundaria habiendo hecho una pasantía, teniendo más experiencia, le sirve o para encarar un proceso laboral o para entender que no le gusta eso e ir para otro lado. Esas 3 cosas, para mí la escuela secundaria está en el siglo XX, los jóvenes están en el siglo XXI, los jóvenes son nativos digitales. Un drama que tenemos hoy en la escuela secundaria, que un chico tiene 8 o 9 en una materia, 2 o 3 en la otra. No es que no le da la cabeza, es que algo le da bolilla y otra cosa no le interesa. Claro. Entonces tenemos que generar mecanismos para que sea más atractivo, porque los jóvenes están sobreinformados. El pibe... Y para poder insertarlos en el mercado laboral. Absolutamente. También. Y entender sus habilidades. Un pibe que le interesa el fútbol sabe cómo va la liga de Bielorrusia y cuáles son los jugadores. Sí. Y no, lo que no le interesa, no le interesa. Es difícil también para el docente en este contexto. Sí, hay una propuesta. Yo soy oriunda de San Luis y en San Luis existen lo que debes saber, lo que son las escuelas generativas, que cada una tiene como su línea. Tenés la escuela generativa que capaz de fútbol, tenés otra que es más ambiental, que a los chicos que les gusta toda la parte del cuidar a la naturaleza, cuidar el planeta, están abocados a eso. ¿Esto puede llegar a replicarse de alguna manera, que haya escuelas con ciertas vocaciones, orientaciones? Sí, claramente sí. A mí me parece que hay que combinar eso con el tema de poder seleccionar materias. Es decir, yo capaz que creo que me interesa mucho el deporte y cultura, y a medida que avanzo creo que no, que me interesa otra cosa. Entonces, el poder hacer flexible, que podamos elegir materias, tiene ese contenido. Exacto. Uno va testeando. La escuela secundaria es para aprender, también para testear. Creía que tenía una vocación para tal lado y no. Claro. Y la idea de hacer pasantía va por lo mismo. Yo creo que tengo vocación por el lado del derecho. Hago una pasantía en un estudio de abogacía, me parece que no. Entonces ya me sirve también. O al revés, me engancho y sigo, y eventualmente sigo trabajando. Sí, yo creo mucho en eso, vincular escuela y trabajo. Yo hice una recorrida por el sistema dual alemán, que para mí es el mejor modelo que hay en el mundo, y ellos tienen esta frase de que uno aprende estudiando y también aprende haciendo. Exacto. Las 2 cosas a la vez, yo creo mucho en eso. Mi reforma de propuesta de reforma de la escuela secundaria va por ahí. Padre rico, padre pobre. Bueno, exactamente. Entonces también poder encarar, entender ese proceso, que uno se vaya capacitando, que uno vaya teniendo condiciones. Es un momento para mí
Yo creo que la Argentina tiene varios problemas, pero el núcleo del problema es nuestra escuela secundaria. Nuestra escuela secundaria no está llevando a los jóvenes al siglo XXI. Solo el 13% de los jóvenes terminan la escuela secundaria en la edad que tendrían que terminar y con los conocimientos que tendrían que tener. No es solo el tema de situaciones sociales. Es que es aburrida, que no tiene que ver con los contenidos actuales. Y así todo, me parece que se sigue confiando en las credenciales educativas. O sea, ayer, de hecho, conocí la historia de una chica que no tiene para comer, que tiene 3 hijos, que vive en un parador, que su marido o el padre de los hijos está preso y ella hace ella no come, pero manda a los chicos al colegio. Bueno, una cosa que a mí me impacta es la gente, hay muchas familias en la calle ahora, en situación de calle, que se llevan los 3 muebles que tienen y arman como si fuera su dormitorio. Sí. Mandan a los chicos a la escuela. Exacto. Es lo único que tiene legitimidad en la Argentina en la escuela. Los padres saben que sus hijos están en la escuela es mejor. Critican mucho lo que aprenden de lengua o matemática, pero saben que es por ahí. El pibe que está en la esquina quemado mal, sabe que tiene que ir a la escuela. No puede, pero sabe. Lo único que están en crisis los partidos políticos, los sindicatos, el mundo empresarial, las entidades deportivas. Lo único que está en pie, lo único que tiene legitimidad es la escuela. Por eso hay que llevarla al siglo XXI. Hay que modernizarla. Gracias por haber venido, diputado Arroyo, muy amable. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a quedarnos, a concentrarnos en lo que dejó ayer, tanto en la Cámara de Diputados con esta sesión que por momentos tuvo algunos cruces muy fuertes, pasó dentro del recinto, después pasó fuera del recinto, vamos a estar analizando y también interpretando si esto para el Poder Ejecutivo tiene que ser tomado como un cachetazo, ¿no? El resultado con el que se logró el rechazo al decreto de necesidad y urgencia de lo que hablabas, Lourdes, vos al principio, que pretendía, o pretende todavía, porque hasta que no quede rechazado también por la Cámara de Senadores, esto está vigente, otorgarle en un país a donde nos están contando, y lo vivimos nosotros, que está sin ningún tipo de recursos, 100.000 millones de pesos reservados a los servicios de inteligencia del Estado. Servicios de inteligencia del Estado que hemos visto cómo a lo largo de distintos gobiernos fueron utilizados más que para hacer inteligencia para el Estado, para hacer inteligencia personal para algunos políticos que integran el Estado, ¿no? Que es una cosa bien diferente. Los fondos para los servicios de inteligencia siempre son reservados porque precisamente la inteligencia se hace en reserva. Lo que ocurre es bueno, lo que se pone en cuestionamiento es lo que hablábamos ayer, Arelis, si es constitucional ese decreto, el origen, si puede discutirse, si tiene que pasar o no tiene que pasar por las comisiones. Es un decreto que fue firmado el 1 de agosto y no pudo ser incluido en la sesión anterior, por lo que ustedes ya saben, por todas las cuestiones de privilegio que se tomaron gran parte de la sesión y en ese sentido tampoco pasó por las comisiones, ¿no, Ares? Vos lo contabas ayer. Sí, ayer decíamos esto, que existe la Comisión Bicameral de Tratamiento, que una de las cosas que se trata son los DNU, y en la sesión anterior, o sea, en la reunión anterior de esa comisión no había sido incluido en el temario. Por tanto, una vez que transcurren los 15 días, la Cámara queda habilitada, o sea, las cámaras quedan habilitadas para tratarlo directamente, y era una de las discusiones que se decía ayer acerca de si se requería una mayoría más calificada o no. El tema es que cuando se requieren mayorías calificadas, las leyes o los reglamentos lo especifican. Si no está especificado, no corresponde, o sea, puede llegar a un acuerdo la Cámara en eso, pero el tema es que la Cámara ya ayer estaba habilitada para tratar el DNU. De hecho, es el motivo por el cual se oficializa la sesión y se esperaba el quórum, a ver si había o no había, pero la Cámara estaba habilitada para su tratamiento y hubo varios argumentos de si se requería o no los 2/3 y finalmente, bueno, se optó por la mayoría simple. Sí, incluso en un momento nosotros, Lucas, bueno, vos estabas ahí en el móvil, o sea que pudiste haber hablado en primera mano con los diputados, pero en un primer momento dentro del recinto hubo un clima muy áspero que se vivió sobre las cuestiones que se echaban en cara y también, digamos, todo lo que se interpreta a la luz de lo que estaba pasando en el Senado, con lo que conversábamos recién con el diputado Arroyo respecto de la defensa del pliego del hijo. Al parecer ahí también hay mucho encono porque Mauricio Macri había ya expuesto que él rechazaba la presentación del hijo como juez y entonces se cree que gran parte de los
de los diputados del PRO iban a salir a rechazar este decreto de necesidad de urgencia. Obviamente eso es interpretación política, no es información, es interpretativo, pero bueno, algo de lo que pasaba en el Senado se cuela o penetra en la Cámara de Diputados. Sí, seguramente también va a ser, puede ser la antesala también, así como algunas cuestiones también externas, como ciertas cuestiones de comisiones, fueron la previa de, que ya lo vamos a hablar, fueron la previa de lo que sucedió ayer en la sesión, también lo que va a pasar en el Senado cuando se tenga que debatir el tema de ayer, ¿no? Cuando se tenga que debatir lo que es el DNU 656. Si finalmente queda rechazado o no. Y si finalmente queda rechazado o no. Recordemos que si se rechaza, bueno, ya está, pero, o sea, en este caso se deroga, pero si no, sigue vigente en caso de que se acepte. Sí, que existe también esa posibilidad según los números, ¿no? Eso ya es más exacto, como... no se dé el aumento, pero sigue vigente. Sí, sí, el aumento de las dietas. Claro, no, el aumento de los 100.000 millones, o sea, no se da los 100.000 millones de pesos extra, sino que se mantiene vigente y no se modifican las partidas presupuestarias actuales. Ok, ahí te seguí. Ahí está. Ahí te seguí. Bueno, la otra cosa es lo que sucedió cuando, bueno, se empieza, digamos, a echar en cara qué es lo que produjo la visita de los diputados de la Libertad Avanza al penal de Ezeiza y todo lo que pasa dentro del bloque de la Libertad Avanza, que niegan dentro del bloque de la Libertad Avanza que haya fracturas, pero sí, bueno, hubo toda una situación que es pública. Sí, una situación que ya viene sumando actores y situaciones también, que bueno, tuvo lugar allá en la comisión que preside la diputada Los Penato en peticiones... Poderes y reglamentos. Siempre me falta una, peticiones, poderes y reglamentos, que es esta comisión que, bueno, hubo varios proyectos, por ejemplo, el diputado Martínez para realizar una comisión investigadora, también uno correspondiente a la diputada Vanessa Siley, pero otro de la diputada Lourdes Arrieta de la Libertad Avanza, que precisamente tiene que ver con la investigación, que se arme una investigación específica porque ella asegura que fue enviado un auto de la Cámara. Bueno, fuera de todo eso, generó también, por supuesto, una cola y una estela muy fuerte dentro del bloque de la Libertad Avanza que, bueno, se vio reflejado en el día de ayer. Sí, mismo las declaraciones que hace Lilia Lemoyne sobre la diputada Arrieta, que es una diputada a la que, digamos, por lo menos la califica de alguien que no está psiquiátricamente en condiciones. Dice, es una diputada que no tiene los patitos en fila y hace referencia a la diputada de los patitos porque es la que fue con un patito amarillo en la vincha. Dentro de la Libertad Avanza se niega que haya un quiebre en este sentido, pero bueno, se vivió una situación que además los propios periodistas que estaban cubriendo escucharon los gritos que se produjeron. A ver, vamos a leer este comunicado, es un comunicado oficial de la Libertad Avanza que, como les decía, se desmienten los rumores malintencionados sobre el bloque. Frente a los distintos rumores y versiones que trascendieron a raíz de la reunión del bloque este miércoles, los diputados de la Libertad Avanza sienten la necesidad de aclarar lo sucedido. Desmentimos absolutamente cualquier tipo de episodio de violencia o agresión. Actores malintencionados impulsaron rumores falsos con respecto a miembros de nuestro bloque, como por ejemplo el diputado Nicolás Mayoraz. Mayoraz es un integrante valioso de nuestro equipo. Quienes trabajan con él diariamente reconocen que es un profesional serio y competente, incapaz de cualquier tipo de violencia. Los mismos de siempre están promoviendo operaciones para socavar las reformas que impulsa el presidente Javier Milei. Frente a estos ataques, el bloque de la Libertad Avanza permanecerá firme en su defensa de las ideas de la libertad y de los proyectos de ley que impulsa el presidente. Bueno, este es el comunicado oficial, digo, anticipando lo que recién les contábamos, que hay una desmentida de que pueda haber algún tipo de amplificación de lo que se comenta, sucedió ayer en la reunión de bloque. ¿Hacemos una pausa? Dale. La primera, ya venimos. Por supuesto. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse.
pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso, dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud.
Muy bien, acá estamos de regreso después de la pausa, después de un día, una tarde, una noche muy, muy intensa, también siguiendo, como les decíamos, toda la discusión por el pliego del juez Ariel Lijo. A ver qué es lo que pasa también con la reforma jubilatoria en el día de hoy, así que es un día con mucha información política. De hecho, creo que como nunca en todos lados se está hablando sobre la actividad del Congreso y todo lo que eso trae. Hay un proyecto, porque a nosotros nos gusta esto también, ¿no? Traer, como recién decía el diputado Arroyo, el resto de los proyectos, más allá de las discusiones que se producen adentro del recinto. Y hay un tema que claramente tiene que ver con atraer inversiones. Cuando se pone el foco en atraer inversiones, se pone el foco en determinadas actividades. La cuestión también que lo que la Argentina tiene para ofrecer precisamente está vinculada a las energías renovables, las nuevas energías. También esto entra en discusión con cuáles son las nuevas maneras de producir, a donde obviamente cada vez hay que ir hacia una vía más sustentable para poder poner esos productos en el mundo. Ya esto está suscrito en distintos pactos internacionales. Se habla de lo que se denomina como los pactos verdes, ¿no? Donde ya va a estar puesto el interés en la trazabilidad del sistema de producción de determinadas proteínas, de determinadas semillas en el mundo para que sean aceptadas. De todo esto, la que recontra sabe es Lourdes y nos va a hablar de esta ley que pretende generar nuevas inversiones en la cuestión de los biocombustibles. Exactamente. Una cosa es la ley de biocombustibles o el proyecto de ley de biocombustibles, que más que nada tiene que ver con el bioetanol de maíz, que es un biocombustible que es utilizado en los tractores, en los campos, y que realmente también ayudaría, es una cadena virtuosa porque ayudaría no solamente en su producción, sino también en lo que es las fuentes de trabajo que esto genera, claro, desde la producción misma hasta la utilización como combustible de los tractores, y así toda la agroindustria y la cadena se va retroalimentando. Pero como estamos en plena etapa de aprendizaje de estos proyectos, conociendo y aprendiendo más sobre los puntos, los artículos. En este caso es un proyecto que tiene 18 artículos y un anexo que fija incentivos a la inversión, la generación de empleo y el aumento de la producción, con el acompañamiento de todas las entidades, de Coninagro, de el INTI también, bueno, todas las instituciones que tienen que ver con la agricultura en nuestro país. Pero además ayer en la comisión, anteayer, perdón, estamos el día jueves, el día martes, que fue un día plegado de comisiones, aquella que es presidida por el diputado Tilio Benedetti de Entre Ríos, la de Agricultura y Ganadería, estuvieron presentes diferentes representantes de aquellas entidades que tienen que ver con el agro en nuestro país, que inclusive fue uno de los eslogan de la campaña de Javier Milei, de poder, bueno, bajar las cargas impositivas, mejorar las condiciones de la actividad agrícola, las transiciones productivas dentro de todo lo que es la actividad agroindustrial. Pero con esto también estuvo el gobernador de la provincia de Córdoba, Martín Yayora, también muy acompañado por todo su equipo, y entre otras cosas el RIDA tiene como objetivo esto que les decía, ¿no? Promover el incremento de la inversión y el empleo. En la próxima placa vamos a poder seguir conociendo más de este proyecto, que recién empieza el debate y que recién están los representantes abordando los primeros puntos en la Cámara de Diputados. Esto también, ahí lo vamos a ver, vamos a la otra placa. Procura el aprovechamiento integral de la biomasa y su transformación en bioproductos de alto valor agregado. Esto precisamente tiene que ver con la ley de biocombustibles y la importancia del bioetanol de maíz, entre otros biocombustibles de nuestro país. Este proyecto, volvemos a lo que es el proyecto de RIDA, aplica la producción de todos los cultivos extensivos y economías regionales, legumbres y hortalizas, frutas y verduras, cultivos perennes, semillas, híbridas de cereales y oleaginosas, cría de ganado, engorde, ganados ovinos, camélidos, caprinos, porcinos, producción de leche, aves de corral, producción forestal y servicios vinculados, así como la molienda de granos y los servicios requeridos para la producción agroindustrial en su conjunto, incluso acopio y generación de energía aplicada al sector. Todo esto es el RIDA, o sea, es un montón, y es un proyecto de ley riquísimo que tiene un montón de particularidades, entre otras las cosas, y no me quiero olvidar lo que decía también
el gobernador de la provincia de Córdoba, Martín Yayora, definió esta iniciativa como un hecho histórico en Argentina. Y por supuesto el objetivo que es promover el trabajo, el empleo, así que vamos a seguir también llevando todo a la materia de debate en la próxima reunión de esta Comisión de Agricultura y Ganadería. Bueno, y también interesante digamos, que se empiecen a escuchar la participación que cada provincia tiene en esta cuestión, porque por una cuestión geográfica, las provincias tienen cosas distintas para aportar para este registro o para la actividad en sí misma. Es súper atractivo de conocer también cómo se va moviendo el mundo en este sentido, de dónde van surgiendo los intereses para poder generar nuevos combustibles. Y además por lo que decíamos antes, porque el mundo va hacia allá. Hay, por ejemplo, toda una cuestión sobre la que nosotros no hemos podido avanzar, que tiene que ver con la electromovilidad, que está estrictamente vinculado con esto, entendiendo que el transporte y los transportes públicos esencialmente son los responsables de la mayor producción de moléculas de carbono, que son las que producen la contaminación, y es muy difícil reestructurar en un país que además tiene una industria automotriz muy potente. Justamente el gobernador Yayora lo conoce, porque Córdoba es una provincia muy importante desde ese punto de vista, lo que es la industria automotriz. Poder ir reversionándola, ¿no? O poder ir abriendo la puerta a los combustibles más limpios, la electromovilidad. Hablaba el otro día con un colega mío no mío, que había estado en Israel, y yo le digo, viste qué impresionante cómo está lleno de autos híbridos. De hecho, ya no hay prácticamente autos a combustión puro. Bueno, y me decía que lo que principalmente se ha hecho, además lo conozco bien porque me lo cuenta mi propia familia que vive allí, lo que más se ha hecho son exenciones impositivas para aquellos que compran ese tipo de autos y para las industrias automotrices que se vuelcan en su esquema de producción, en su esquema de industrialización hacia la electromovilidad. Entonces, desde las normativas, desde las exenciones impositivas o los estímulos tributarios, se hace que sea posible comprarse un auto eléctrico, que es más caro que un auto a combustión, pero que después en el uso es, no es ni siquiera comparable o equiparable el costo del mantenimiento. Igual ¿no? también hay un tema que tiene que ver con la recarga de los autos eléctricos, que está bueno. También se había presentado un proyecto, no recuerdo bien qué diputado, de poder abastecer de estaciones de autocarga en todo el territorio nacional, ¿no? Bueno, eso, por ejemplo, en Uruguay ya es un hecho. O sea, vas por las rutas de Uruguay y ahí tenés vos los cargadores de autocarga de los autos eléctricos. Yo he visto transporte público eléctrico en Uruguay, o híbrido, por lo menos taxis, muchísimos taxis híbridos, y lo mismo Chile. Y sin embargo, nosotros tenemos mucho más para aportar en ese sentido, y una industria mucho más potente, pero hay otras, me imagino, presiones o lobbies industriales, o difícil todos los puestos de trabajo que tal vez se ponen en juego. Bueno, es un tema complejo, pero bueno, el mundo va hacia ese lado, ¿no? Hacia las energías renovables, hacia los pactos verdes, hacia la colocación de productos que no generen mayor lesión a la tierra, entonces también eso lo hace más competitivo. De modo que me parece que hay que ir analizando todos este tipo de proyectos, ¿no? Que van en ese sentido. Todos los proyectos que Lourdes solía cubrir con su agenda verde. Ya vamos a volver. Bueno, en algún momento me parece, le vamos a pedir a las autoridades para que nos dejen volver. Me parece que sí, ¿por qué no? Porque además evidentemente no se puede estar afuera de ese esquema, ¿no? Obvio. Desde lo normativo. Bueno, hoy hay una sesión importante en la Cámara del Senado que tiene que ver con la reforma jubilatoria. Todo el mundo dice, bueno, qué bueno que este gobierno haya controlado fuertemente la curva inflacionaria. El último indicador de inflación fue muy alentador, fue el 4%, pero claro, la fórmula de movilidad jubilatoria está atada a la inflación, y en este sentido los incrementos de las jubilaciones y el costo de vida de los jubilados, que están atados al índice de inflación y no a otros indicadores, hace que sea muy difícil el costo de vida para los jubilados, y que
naturalmente sea muy complicada la vida, el devenir. Un jubilado que tiene que consumir aproximadamente 10 remedios por día, remedios que no bajan su costo, los servicios públicos, el precio de los alimentos, es muy difícil y la fórmula de la movilidad jubilatoria está atada o va a suponer un incremento del 4%, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, a propósito de este tema que también se está debatiendo, hay que decir que ya se le dio la media sanción en el Senado al proyecto de las penas para la compra y venta de menores. También en medio del caso Logan, que ya lleva más de 2 meses desaparecido, que todavía no hay rastros del pequeño. Bueno, había un tema, que no sé si recuerdan, en torno al artículo 139, que tenía que ver con la intermediación, como intermediarios a través de intercambio de dinero o no, sea remunerado o no, que esto hizo que tuviera que volver a la Comisión de Justicia. Es un proyecto que fue presentado por la senadora Carolina Lozada y bueno, ya finalmente tuvo la media sanción en medio de todo este revuelo también del caso Logan, ¿no? A partir de lo que es la tipificación entre 5 a 15 años. Bueno, algo que digamos, llama la atención porque el robo de bebés, la sustracción de bebés y de niños no es algo nuevo, es algo que por ahí estaba muy asociado, muy vinculado a la dictadura, a la época del proceso, a cómo se apropiaban los bebés para dárselos a los militares o a las familias allegadas a los militares, pero como bien dice Lourdes, con el caso Logan, aunque no sepamos exactamente qué fue lo que pasó, sí sabemos que hubo una sustracción del menor, pero no sabemos si hubo una operación en el medio o si eso estuvo vinculado a otra cosa. Cuando se fue al Código Penal a ver cuáles eran las penas en expectativa y en definitiva sobre las personas detenidas, qué delitos se le podían endilgar, la compra-venta, el ejercicio de comprar y de vender un niño no está tipificado en el Código Penal, por lo tanto no le corresponde una pena específica. Ahora, ¿qué significa? ¿Que no pasa nada con alguien al que se lo encuentra vinculado a este delito? Bueno, no es que no pasa nada, pero esa cuestión particular que ya fue señalada por la UNESCO, que ya fue señalada por las Naciones Unidas a nuestro país, y que es algo sobre lo cual se le preguntó concretamente al presidente de la Nación, Javier Milei, cuando fue el debate, por el tema, por ejemplo, de la compra-venta de los órganos y todo lo que se produjo ahí, es lo que explican desde el punto de vista técnico, eso no significa que alcance, es que como un niño, como un menor de edad, como una persona, no es una mercancía, vos no podés tipificar compra-venta de una persona porque es un sujeto, no es un objeto. Entonces, como no podés comprar y vender, aunque eso en efecto ocurre, sucede, no podés tipificarlo en el Código Penal. Lo estoy explicando de una manera muy, muy simple. Obvio que, Arelis, vos que sos abogada, me vas a poder corregir en lo que estoy diciendo. Pero va por este lado los argumentos que se escucharon. No sé si querías decir algo sobre esto. No, efectivamente, o sea, lo que en esta discusión de que hoy se le da la media sanción en Senado, tuvo que ver con eso, que se hizo una discusión en general en la sesión pasada y por esta corrección que se hizo en el artículo, tanto para hablar de entrega ilegítima, ilegítima, de la incorporación de los padres también como perpetradores, y de mejorar la redacción legal del artículo, volvió a la comisión, pero bueno, ya hoy era la discusión en particular nada más del proyecto y bueno, nada más y nada menos. Claro. Y por suerte, bueno, Lourdes nos comenta que ya se le dio media sanción y bueno, ya queda tipificado, como tú decías, ya como un delito la sustracción y comercialización de niños. Exacto, y que entonces, a partir de siempre cuando se está frente a casos muy emblemáticos o que sucumben la opinión pública, uno empieza a escuchar como otras historias, ¿no? Otras historias que son como estas o son como lo que podría haber pasado y ahí uno se da cuenta que en realidad es una práctica que está sumamente vigente, que toma como víctimas especialmente a mujeres muy vulnerables, mujeres por ahí que son madres solteras o que van a criar en soledad y con muchas necesidades económicas, ellas o sus familias. Siempre hay una cuestión ahí a donde hay un engaño de por medio. Muchas madres relatan o refieren que ellas no tenían la voluntad de dar sus hijos, dar sus bebés, pero que se les aparece alguien
tal como en las novelas, se les aparece alguien y en ese contexto las empiezan o a convencer o a extorsionar, o alguien de la familia incluso directamente las engaña y les roba ese niño, y ese niño luego de ese robo, que se produce ese robo, es vendido. Sí. ¿Para qué se venden los niños? Las ONGs que se dedican a esto te explican que se venden o para trabajo infantil o para apropiaciones de adopción ilegal, o para algo que lamentablemente sucede, que son redes de pedofilia, sí, y también de explotación sexual, y en algunos casos robo de órganos. Todo esto horrendo que uno pareciera que solo lo ve en las películas, esto está vigente, esto ocurre, y es algo que viene asociado con un caso, que es el caso Logan, pero hay muchísimos casos de niños que faltan de sus casas y la hipótesis puede estar vinculada a esto. Bueno, seguimos adelante. Sí, si te parece, hablamos un poquito también de lo que viene pasando con inteligencia artificial, sí, porque en la comisión que preside el diputado Daniel Goyán de Ciencia y Tecnología, sí, es un tema que se trabajó, estuvieron llegando diferentes expositores y representantes también. ¿Y qué preguntas hay alrededor de la implementación de la inteligencia artificial? Yo acá, si quieren, abro el debate para que también ustedes puedan aportar y qué es lo que... ¿Cuáles son los pros y los contras? ¿No? También eso es un poco el debate que se abre a partir de esto, ¿no? El decir, bueno, estamos trabajando y tenemos una vida cotidianizada bajo o tenemos una cotidianidad bajo la inteligencia artificial. Y de qué manera se implementa y de qué manera nos puede perjudicar con esto de, por ejemplo, el deepfake o las imágenes hechas con inteligencia artificial. O de qué manera también es utilizada en el campo científico. Por ejemplo, cómo se pueden hacer prótesis con inteligencia artificial y un montón de otras cosas más. El debate se abrió por ese lado y realmente, bueno, fue muy interesante y es un avance, ¿no? Para la sociedad en general. Sí, incluso que se hable de estos temas. Sí, incluso hubo un informe muy interesante de la misma biblioteca del Congreso. Uno dice, bueno, cómo todos los lugares se incorporan a estas iniciativas. Estuvieron invitados ayer y ellos hablaban mucho de todo, como tú dices, ¿no? De cómo se aplica, ¿no? Cómo va desde la medicina, en la precisión de imágenes médicas, en la cuestión de la producción de alimentos, en la cuestión de las neurociencias. Hablaban también de los avances, de cómo impacta en la cuestión de la participación científica, de la generación de nuevas herramientas. Sí. O sea, cómo en el impacto de lo laboral y de lo social, ¿no? Y cómo se va a combinar esto con estos procesos de poderlo alinear con una ley, ¿no? Porque nuestros procesos de deliberar y de analizar para elaborar una ley son muchos más lentos que del avance de la inteligencia artificial. ¿Y qué derechos ponen en tensión también? Porque claro, el mundo avanza en un determinado sentido, las instituciones tardan en dar respuesta, todavía estamos en la vorágine de la ola de lo que ha traído la inteligencia artificial. Estamos llegando tarde, ¿no? a legislar o a preocuparnos por sobre estos temas. Voy a agregar algo, y más que nada está la regulación y el uso de la inteligencia artificial, su funcionamiento ético, responsabilidad algorítmica, los algoritmos verdes y la promoción de este tipo de tecnologías y aplicaciones puntuales, como en el ámbito de la robótica y la educación. Hay proyectos también de la diputada Jimena Latorre, el diputado Manes, de Victoria Morales Gorleri, algunas empresas nucleadas también en Argencon, son, por ejemplo, Accenture, Globant, Mercado Libre, que trabajan todo el tiempo con inteligencia artificial. Bueno, de hecho, sí, conozco específicamente cómo trabaja Globant y es alucinante lo que producen y cómo mejoran la productividad de las empresas. ¿Qué todo es lo que hacen? Iteran con eso. Sí. ¿Qué es lo que hacen? Ellos toman una empresa cualquiera, un poco lo que hablaba recién, si se quiere, para traspolarlo el diputado Arroyo respecto de la escuela, ¿no? Nuestros procesos de industrialización, nuestros procesos de comunicación, nuestros procesos de pensar la realidad son todavía procesos que están híbridos entre lo analógico y lo digital. Empresas como estas, como Globant, que es argentina pero que está radicada en más de 130 países en el mundo con talento basado en el servicio de exportación,
trabajan precisamente aplicando la inteligencia artificial a distintos procesos. Por ejemplo, al deporte, vos recién decías, a la producción de alimentos, Arelis, a los servicios basados en la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Claro que todo esto trajo consigo, y nosotros lo vimos en un exponente máximo, la mala utilización o el uso ponzoñoso o malintencionado de la inteligencia artificial, por ejemplo, en las campañas políticas. Y cómo vos podés, en cuestión de segundos, generar un daño atroz a un candidato construyendo algo a través de la inteligencia artificial sobre esa persona, sobre ese candidato, sobre ese partido político o sobre alguien allegado, y que como estamos en una época donde lo único que hacemos es confirmar aquello que ya pensamos o ya sostenemos, la inteligencia artificial va muy de la mano con esos procesos y funciona de una manera muy perfecta para ponerle a ese sesgo de confirmación que nosotros tenemos la ratificación de, esto era como yo pensaba. La inteligencia artificial va perfecto. ¿Por qué? Porque hay un gran enemigo, un gran problema. No existe hoy un elemento lo suficientemente democrático, al alcance de todos, que nos permita poner en contraste aquello que recibimos o que circula en los medios de comunicación o en los soportes audiovisuales. Circula una imagen, nosotros podemos rápidamente saber quién es la persona, cómo se llama, dónde vive, cuánto gana, un montón de datos sobre esa persona. Ahora, no vamos a saber rápido si esa imagen fue construida o no fue construida artificialmente, por lo tanto, si esa imagen es o no es real. Entonces, ese daño que puede producir, incluso esa duda alrededor de esa imagen, funciona de una manera muy desfavorable. Lo que se está tratando de legislar, entre otras cosas, es, todo elemento que circule producido con inteligencia artificial, sobre todo imágenes y videos, tiene que decir que fueron generados con inteligencia artificial. La ética, o sea, todo lo que es ética, protección de datos personales, son los ejes que están buscando a través de los invitados valorar cómo se pueden contemplar dentro de la legislación, porque es lo que, aparte de incluso ya anticiparse a cuestiones futuras, o sea, qué es lo que se viene, ni siquiera qué es lo que hay, sino qué es lo que se viene a futuro. Ellos hablan de cómo se va a combinar la inteligencia artificial con la computación cuántica, por ejemplo. Claro. O sea, cosas que por lo menos para mí son temas que no son conocidos, que uno tendría que profundizar un poco más para comprenderlos. Y la supervisión humana, o sea, cómo siempre tiene que haber detrás de la inteligencia artificial para que funcione bien, correctamente y que nos dé todos los beneficios que nos debería dar, que siempre haya un control humano para que ese uso sea el adecuado, ¿no? Bien. Bueno, vamos a ir a una pausa, chicas, la última, y ya nos metemos en la última media hora de parlamentarias, que es real, no es creado con inteligencia artificial. Somos las tres de carne y hueso y acá estamos. Por ahora, por lo menos. Sí, es cierto, no somos avatars, acá estamos, ya venimos. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5.
Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Bueno, seguimos adelante, tenemos mucho para seguir contándoles. En un ratito vamos a seguir repasando lo que dejaron las comisiones, más allá de la sesión especial, las comisiones que también siguieron trabajando sobre distintos temas, pero le damos la bienvenida al diputado Servi, que está con nosotros. ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo anda?
¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, gracias. Bueno, recién justamente, ahora vamos a hablar de la sesión, pero estábamos hablando con Lourdes sobre, bueno, todo lo que la Argentina tiene para aportarle al mundo en materia de biocombustibles, energías renovables. Usted se dedica justamente al trabajo bioagropecuario. Le quería preguntar, bueno, ¿cuán cerca estamos de las transiciones energéticas? También porque participa en esas comisiones, le pregunto, ¿cuán cerca estamos de realmente dar un cambio hacia una producción más sustentable, ¿no? Yo creo que es una discusión que se nos viene básicamente porque son imposiciones o cuestiones que vienen de los mercados, ¿no? En la medida que nosotros exportamos y sobre todo queremos acceder a mercados exigentes, hoy es una premisa o una exigencia, valga la redundancia, de muchos mercados de certificar de alguna manera lo que uno produce, que lo venimos haciendo hace tiempo, pero en el sentido del equilibrio de la sostenibilidad de la producción. Que creo que en eso también tenemos que de alguna manera hacer ver que Argentina tenemos un sistema bastante sustentable de producción y de hecho también en la matriz energética argentina tiene una alta componente de gas, que eso hace que es uno de los combustibles de transición o que tiene menos emisiones, nos posiciona en distintas formas y creo que lo tenemos que hacer valer, por ejemplo, con algunos países europeos que todavía siguen usando una gran parte de su generación eléctrica con carbón o China, por ejemplo, ¿no? Que tiene casi más de la mitad de la generación eléctrica con carbón. Entonces creo que por un lado tenemos que ir apuntando y trabajando de alguna manera en la transición, en ir hacia energías más limpias. Antes de ayer tuvimos una jornada en la Comisión de Agricultura por el tema biocombustibles, que creo que es una de las discusiones que está pendiente, no se pudo dar dentro de la ley bases, pero entiendo que hay que darle a esa discusión de los biocombustibles. Y tenemos muchas oportunidades de alguna manera también el campo, más allá de producir alimentos, que se produzca servicios ecosistémicos, como se dice, ¿no? Que sea un proveedor o un fijador de carbono que emiten otras industrias o otras actividades y que eso lo puedan de alguna manera capitalizar el campo para también ser parte de la sostenibilidad. Y un segundo, chicas, me interesa este punto porque hace un tiempo participando a través de una actividad laboral con bueno, una empresa que es muy importante, que vende tecnología para el campo, me decían que es muy complicado el choque cultural, ¿no? De las personas, digamos, que están ancladas en procesos más tradicionales, más artesanales, donde son productores porque las familias son productores agropecuarios, entonces han como ido heredando ese trabajo con la introducción de tecnología que es de alta precisión, sobre todo en lo que tiene que ver con las semillas, ¿no? Todo este mundo, yo sé que no es específicamente su métier, pero bueno, debe estar familiarizado. ¿Cómo se hace para ir entrenando estas cabezas por ahí, con todo respeto lo digo, pero más antiguas, ¿no? Con el valor y la necesidad de incorporar nuevas tecnologías para que en definitiva no solo mejoren su producción, sino que también puedan mejorar sus exportaciones? Justamente yo vengo de la producción, soy ingeniero agrónomo, así que todas estas cuestiones nos ha tocado, ¿no? Los cambios tecnológicos son difíciles y creo que estamos en una etapa que la tecnología genera mucha diferencia entre aquel que aplica y el que no, digamos, y puede dejar fuera de carrera, o sea, la brecha tecnológica puede dejar fuera de carrera a muchos. Creo que hay formas de hacerlo, quizás en otras épocas se trabajó de otra manera, pero creo que es parte de lo que tenemos que hacer, ¿no? Esta forma de que se pueda acceder a la tecnología y sobre todo que sea de alguna manera accesible a todos los segmentos, ¿no? Porque generalmente, como comentabas, por ahí mucho las empresas grandes o las empresas que tienen una mayor acceso, capacidad de tener una investigación y desarrollo propia, tienen una dinámica, pero ¿cómo hacemos para que el pequeño productor, el productor más artesanal o más tradicional pueda incorporarse? Y creo que ahí también cumplen un rol fundamental instituciones como el INTA, el INTI, pero sobre todo que justamente que de alguna manera puedan socializar o adaptar la tecnología a los pequeños y medianos productores. Que creo que son instituciones muy fuertes y que tienen un presupuesto importante, ¿no? El INTA y otras instituciones, y creo que justamente esa debería ser la función, de alguna manera cómo hacer que la tecnología sea accesible para todos y no solamente, digamos, en adaptar la tecnología, sino tenemos que trabajar en un marco legal para que eso se dé, ¿no? Por ejemplo, en la fruticultura, que es la actividad de la que yo vengo, se necesitaría también una cuestión desde lo laboral, ¿no? Porque la mano de obra en las actividades, en las economías regionales es muy importante la componente de mano de obra, claro. Y ahí creo que hay que trabajar también en cuestiones legales o de legislación laboral para también poder hacer más accesible la tecnología o que los chicos puedan acceder a eso. Súper interesante eso. ¿Are? Sí, bueno, entonces yo los invito a los diputados que
nos vayamos un poquito más amplio, no solamente Argentina, sino ya la región. Usted participa de la Comisión del Mercosur, ayer se reunió, uno de los temas fue hablar un poco del Parlasur, pero a mí me gustaría escucharlo, no solamente hablar lo de que el Parlasur, los acuerdos, si son vinculantes o no vinculantes, sino, bueno, cómo se proyectaría Argentina y cómo lograr fortalecer ese espacio regional, no sé, pensando en cómo funciona en Europa, otros acuerdos regionales. Entonces, combinar esta parte económica, la política, la diplomática, en lo que es el Mercosur y cómo eso nos puede proyectar, ¿no? Argentina, que es un país con tanta riqueza, con tantos recursos económicos y humanos, ¿no? Bueno, gracias por la pregunta, la verdad que es muy interesante, creo que, y también para poner en contexto, que muchas veces se habla de las negociaciones que va a hacer Argentina llevar adelante, y en la medida que nosotros somos parte del bloque Mercosur, cuando tenemos que negociar acuerdos comerciales o negociar aranceles de ingreso o para acceder a otros mercados, lo tenemos que hacer a nivel Mercosur. Y creo que eso, que fue un envión que tuvo importante en los 80, 90, el Mercosur se ha dejado un poco de lado. Y Brasil es uno de nuestros principal socio comercial para la Argentina, y entiendo que se debería fortalecer en la medida que el mundo está yendo a cambios importantes este tema de trabajo en conjunto, ¿no? Hay una discusión pendiente que es el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que nos puede traer ciertas ventajas. También hay que prever qué es lo que pueda llegar a no ser tan bueno, pero creo que son discusiones que hay que dar a nivel Mercosur. Y por otro lado, entiendo que también es una de las cuestiones que tenemos que trabajar dentro de nuestro país, la política exterior, ¿no? Deberíamos tener una línea de trabajo que no esté atada al gobierno de turno, como tiene, por ejemplo, Brasil, ¿no? Que tiene una proyección. Claro. Sí. A los proyectos productivos, digamos, ¿no? Sí, proyectos productivos, proyectos de integración, entonces, porque no debería estar por encima de las relaciones entre los mandatarios o el color político que gobierne a cada país. Sí, porque un poco lo que se cuestiona o lo que se critica es que muchas de las posturas que se defienden en torno a la política internacional de este gobierno están vinculadas a la ideología del presidente y a sus intereses particulares y personales, y que digamos, se ha dejado un poco en riesgo, incluso con tensiones dentro del gobierno, relaciones muy valiosas. Bueno, la última fue toda la cuestión vinculada a Francia, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas, con Brasil pasó lo mismo, a donde la propia canciller tuvo que ir a la embajada a ver cómo destrababa algunas cuestiones. Bueno, sí, con China, de hecho, yo he pedido en reiteradas oportunidades que se cite a la canciller, porque lo de China hubo declaraciones en tono de todos iguales, con respecto a la población china, que creo que relaciones exteriores hay que tener una línea y hay que ser cuidadoso con lo que uno dice. Y sobre todo hay una cuestión, por ahí este gobierno, esta línea de pensamiento del gobierno actual, quiere tener de alguna manera una cercanía con Estados Unidos, pero la cercanía desde lo político, de lo ideológico, choca con que nuestros principales mercados son China y Brasil, por ejemplo, ¿no? Entonces no podemos, creo que yo vengo del mundo empresario, estoy en actividad pública hace un tiempo, pero uno cuando tiene una empresa lo que hace es cuidar a sus clientes de alguna manera, mantener una buena relación. Sí, obvio. Entonces hay que generar este equilibrio y, como digo, también esto no debería ser que hoy estemos o cambiemos de un día para otro porque cambia el gobierno la política exterior. Creo que tenemos que tener una línea y discutirlo y también alinearla con los intereses comerciales y las necesidades de nuestro país, ¿no? Creo que eso es clave y es una discusión que habría que dar, y entiendo que es el Congreso el lugar donde hay que darla porque estamos representadas todas las fuerzas de alguna manera proporcionalmente. Diputado, hace muy poquito también se trató en la Comisión de Relaciones Exteriores esto que tiene que ver con la votación de los argentinos que están viviendo en el exterior. ¿Qué es lo que se pudo concluir o conversar al respecto de este tema, también con lo que ha pasado en este último tiempo con Venezuela y con las votaciones y con la participación de los extranjeros, pero particularmente de los argentinos en otros países? Bueno, creo que eso es clave, poder generar una instancia donde se puedan expresar aquellos argentinos, que son muchos los que están fuera del país, y que puedan acceder al voto. Creo que también es importante para la democracia que esto funcione.
y está visto en lugares, o en el caso de Venezuela, con la dificultad que está viviendo el pueblo venezolano. Claro, replicar las dificultades. Y cómo también el régimen, un régimen que se quiere perpetuar, termina no dejando votar en el exterior. Nos comentaban la dificultad que tienen los ciudadanos venezolanos para acceder al pasaporte, para poder votar, ¿no? Digamos, primero que es muy caro y después que hay colas o no hay disponibilidad. Entonces, realmente nos preocupa, más allá del mecanismo para votar o no, también otras cuestiones que ha habido. Por eso, de hecho, desde la Comisión de Relaciones Exteriores hemos sacado una declaración donde se habla de fraude en el caso de las elecciones, pero también planteando no solamente en el caso del escrutinio en sí, sino cómo se viene sistemáticamente dejando fuera, sin capacidad de competir a muchos candidatos y de alguna manera generando o embarrando la cancha para que no haya una elección o que el pueblo no se pueda expresar. Así que en ese sentido entendemos que es importante que haya transparencia en los procesos electorales y no adaptarlo a la realidad política del momento, sino que sea que tenga una continuidad independientemente de a quién le toque o que de alguna manera garantice cierta transparencia o la transparencia en los procesos electorales. Gracias por haber venido, diputado, Gracias. muy amable. Dentro de las comisiones que se organizaron esta semana, que trabajaron esta semana, estuvo la de Defensa, que se reunió para poder escuchar distintas opiniones sobre este proyecto que tiene por objetivo, entre otras cosas, modificar la Ley de Seguridad Interior. Entre ellas se habla sobre la necesidad de revisar cuál es el rol de las Fuerzas Armadas y si tienen o no que actuar en casos de terrorismo. Y eventualmente también si hay señales claras de que nuestro país podría ser pasible de algún atentado terrorista. En ese contexto, en esta comisión que preside el diputado López Murphy, estuvo invitado el ministro de Defensa, Luis Petri, y decía esto. Las Fuerzas Armadas, en dos supuestos, tomasen intervención en materia y en operaciones de seguridad interior. Uno es a partir de la convocatoria del Comité de Crisis, a requerimiento del Comité de Crisis, en la hipótesis que establece el artículo 27. Esa intervención es la intervención más leve y se trata de la intervención de las Fuerzas Armadas en situaciones de apoyo. Y a partir de allí la posibilidad de colaborar y contribuir con ingenieros, con veterinarios, en transporte, en logística y en comunicaciones a requerimiento de ese comité de crisis que establece el artículo 13, por otro lado, de la propia ley. Esa sería la intervención mínima que ya prevé la Ley de Seguridad Interior. Y por otro lado teníamos quizás la intervención más extrema, que era la posibilidad de la actuación de las Fuerzas Armadas cuando fuesen superadas las fuerzas de seguridad en ocasión y con motivo del estado de sitio, con algunas limitaciones. Esto es, nuestras Fuerzas Armadas no podían capacitarse, ejercitarse ni equiparse para ese tipo de situaciones extremas. A partir de estos dos supuestos es necesario mencionar que hay otro tipo de intervenciones de nuestras Fuerzas Armadas en ocasión o con motivo de operaciones de seguridad interior que no se limitan exclusiva o excluyentemente a los supuestos previstos por la Ley de Seguridad Interior. Pensemos, por ejemplo, lo que ocurre en el acto más importante y más trascendente de la vida democrática de los argentinos, que es el momento de las elecciones, y donde son nuestras Fuerzas Armadas las que controlan en cada uno de los colegios, en todo el territorio nacional, para garantizar la normalidad del comicio. Pero también intervienen cuando ejercen el control y la custodia de nuestro espacio aéreo a través de la Fuerza Aérea Argentina. Y a partir de allí surge la necesaria discusión respecto de las posibilidades de que nuestras Fuerzas Armadas puedan intervenir en operaciones de seguridad interior y si eventualmente existe algún tipo de reparo constitucional para que ello suceda, o si por el contrario las limitaciones y restricciones de nuestras Fuerzas Armadas para la realización de operaciones de seguridad interior surgen de este Congreso
y en función de eso, cuál va a ser el rol o cuál es el rol que el Congreso pretende asignarles a las Fuerzas Armadas en el siglo XXI y teniendo en cuenta los nuevos desafíos para la defensa, y particularmente me quiero referir a uno que es el objeto del proyecto que nosotros estamos presentando desde el Poder Ejecutivo, y se trata de las amenazas asimétricas o eventualmente de las amenazas terroristas. Estamos presentando esta hipótesis de accionar intermedio, pensando en los argentinos, pensando en las amenazas asimétricas, pensando en que nuestra ley de defensa, a la hora de establecer el carácter de las agresiones, las definió por su externalidad. Esto es, hablaba de amenazas de origen externo. Fue un decreto que, sin lugar a dudas, desvió el espíritu de la ley, contrariando la disposición del artículo 99, inciso segundo de la Constitución, el que definió, el decreto 727 del año 2006, el que limitó, definió y restringió el accionar de nuestras Fuerzas Armadas, no ya a la hipótesis de la amenaza de origen externo, sino que agregó a esa amenaza de origen externo la necesidad de que el sujeto fuese otro Estado. Ahí estaba la palabra del ministro Petri. Bueno, después tuvo una discusión dentro también de la Comisión de Defensa. A ver, hay algo que también se viene conversando, sobre todo desde, por ejemplo, lo que fue el último desfile militar a propósito de la última fecha patria, con el Pacto de Mayo y todo lo que eso trajo, que es cuál es el lugar y si reivindicamos o no reivindicamos el lugar de las Fuerzas Armadas. Otros países, Arelis lo va a saber contar mejor, de la región, han saldado sus relaciones y sus críticas y sus reproches con las manzanas podridas dentro de las fuerzas de seguridad, dentro de las Fuerzas Armadas más que las fuerzas de seguridad. De hecho, algo que no se ha logrado a lo largo de todos estos años es precisamente esa relación, esa mirada de mayor reconocimiento sobre los integrantes de las Fuerzas Armadas, que no tienen nada que ver hoy esos integrantes o esos miembros con aquellos que generaron los años más oscuros de nuestra República Argentina. Entonces, esto por un lado. Por otro lado, también si efectivamente nuestro país es pasible de atentados terroristas o no. Según las fuentes que uno consulta, te dicen sí, porque este presidente, Javier Milei, ha mostrado públicamente lo que piensa respecto del Estado de Israel y lo que piensa de Hamás. Ha hecho declaraciones públicas, lo mismo con los Estados Unidos, y esto coloca a la Argentina, porque de hecho Hamás lo ha dicho muchísimas veces, el Hezbollah lo mismo. Bueno, todo aquel que se manifieste en contra de nosotros o critique nuestras operaciones, sobre todo en la Franja de Gaza o en otras zonas, nosotros vamos a responder con la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Y esto, por ejemplo, cuando fueron las invasiones de Hamás y los ataques terroristas en la Franja de Gaza, circulaba la información, de nuevo, según lo que uno consultaba, te decían cosas distintas, pero que la Argentina había vuelto a estar en un sistema de alerta de posible, de sufrir un posible nuevo atentado. Que afortunadamente desde lo que fue el atentado a la AMIA no hubo otro ataque terrorista. Lu, ¿vos tenés información sobre esto? Sí, por supuesto, que tiene que ver con esta exposición que recién escuchábamos, las palabras del ministro. Ya con tanto diputado que va y que viene. No, sí, yo le terminé siendo diputado le terminé siendo diputados a los senadores. Bueno, son todos diputados, es la costumbre, sepa entendernos. Pero estuvo el ministro de Defensa, dicho sea de paso, yo siempre estoy todos los días ahí que voy camino a mi casa y paso por el Ministerio de Defensa y siempre hay muchas actividades, sobre todo que tienen que ver con el presidente Javier Milei, que no le voy a decir diputado porque ahora es presidente. Exacto. También. Sí, presidente Javier Milei y toda la actividad muy, muy fuerte en materia de defensa
que lleva adelante el ministro Petri. Bueno, esto habló, por supuesto, sobre este proyecto que posibilita que las Fuerzas Armadas estén dentro de la sociedad civil, monitoreando, acompañando y siguiendo el día a día. También, esto que vos contabas, ¿no? Las tareas de inteligencia frente a la posibilidad de atentados o amenazas también que, bueno, por ahí son repetitivas, que se pueden detectar rápidamente, según lo que dice el ministro Petri, a partir de la participación complementado, según las intenciones claramente del gobierno, con la participación de las Fuerzas Armadas de Seguridad. De las Fuerzas, no, de la CIDE, de lo que sería la Secretaría de Inteligencia. Entonces, es Fuerzas Armadas en la sociedad civil, inmersas en la sociedad civil, con la autorización respectiva de cada uno de los poderes de las jurisdicciones, porque eso un gobernador te tiene que autorizar para que trabajen las Fuerzas Armadas en manera paralela con las demás fuerzas de seguridad provinciales o jurisdiccionales. A su vez también complementar el trabajo con la CIDE frente a, bueno, posibles amenazas, ¿no? Como también ya se aclaró anteriormente, esto posibilita a las Fuerzas Armadas actuar ante hechos de terrorismo también. Esto, por supuesto, ahí lo aclara rápidamente, en este caso, el ministro Petri. Y en la próxima placa pidió que se apruebe también por la paz, la seguridad y la defensa de todos los argentinos. Este proyecto también que tuvo su paso por la Comisión de Defensa también, que es la comisión presidida, y lo escuchábamos al diputado López Murphy, que había hablado anteriormente. Otra de las cuestiones que tuvieron que ver fue la aparición, por ejemplo, del diputado libertario Nicolás Mayoraz, quien fue el que más habló y que tuvo bastante participación. Después también estuvo la participación del diputado Germán Martínez, que se refirió a los consejos del kirchnerismo, que como que medio jocoso le dijo, bueno, este proyecto está perfecto, ¿no? Obviamente pensando lo contrario, una cuestión totalmente irónica. También estableció que habían venido a reivindicar el rol trascendental de la defensa de la libertad y las garantías de los argentinos. ¿Pero por qué? Porque también ha habido mucha repregunta por parte de la sociedad civil de cuál verdaderamente es la participación de las Fuerzas Armadas en nuestro país y cómo los argentinos también vemos reflejadas las Fuerzas Armadas en la vida cotidiana, ¿no? Creo que lo más cerca que tuvimos fue en un desfile, en el último desfile del 9 de julio. Entonces digo, también meter que también fue sentido de pertenencia de los argentinos dentro en lo que es la común unión con la participación de las Fuerzas Armadas. Yo creo que también por ahí va el tema del ministro Petri. En Chile, por ejemplo, que ha tenido una dictadura feroz como la nuestra, el rol de las Fuerzas Armadas es un rol absolutamente... No estoy diciendo los carabineros, estoy diciendo las Fuerzas Armadas, los militares. Los militares el ejército de Chile son una figura absolutamente reivindicada, respetada. Está bien que es una sociedad que está conformada de una manera completamente distinta y que ha tenido gobiernos que han transado con los militares, pero esto es algo que en nuestro país no se ha logrado. Digamos, me parece que se va a tardar una buena cantidad de años para que se pueda reconciliar parte de la sociedad con las Fuerzas Armadas, ¿no? Esa confianza no es fácil después de los hechos que han sucedido. Por supuesto. Pero bueno, lo importante es reconocer cómo es el Congreso el que puede... A ver, hoy las Fuerzas Armadas tienen funciones específicas y determinadas. Y justamente para ampliar esas funciones, que es lo que trae este proyecto, se requiere necesariamente de la aprobación de este Congreso. Entonces, que es el que va a decir cómo, cuándo, en qué circunstancia, bajo qué modalidad puede ampliarse estas funciones. Y creo que tal vez en ese sentido, más allá de la carga política e ideológica que puede estar detrás de todos estos proyectos,
poder que esté claro y definido cuáles son las reglas y las modalidades, porque siempre la preocupación es la extralimitación de las Fuerzas Armadas en el ejercicio de determinadas funciones. Las violencias institucionales. Claro, entonces ese es el tema, ¿no? Que se pueda definir con mucha claridad cuáles van a ser los casos, cómo va a funcionar ese comité de crisis, quiénes lo van a conformar y en qué circunstancias viene, y poner cuáles son los límites aún cuando se autoricen determinadas funciones, cuáles van a ser los límites a esas funciones para que justamente, el funcionamiento, porque es verdad, si uno piensa en cualquier país donde hay terrorismo, los que están mejor equipados y preparados para enfrentarlo no es la Fuerza de Seguridad Interior, sí, pero no solos, requieres de otro entrenamiento, de otra capacidad y de otro manejo de la inteligencia. Bien. Entonces, puede resultar comprensible, pero bueno, es poderlo compatibilizar con la sensación que hoy hay en la sociedad y cómo recuperar esa confianza y ese respeto hacia una fuerza que debería funcionar de una manera profesional, porque bueno, son profesionales de eso, ¿no? Entonces, bien. Gracias, Sare. Bueno, estamos sobre el final de nuestro programa, muy poquitos minutitos. Gracias, Lu. Mañana nos vemos para terminar la semana juntas. Gracias también, Are. Te vemos la semana próxima. Sí. Gracias a ustedes, por supuesto. Se quedan en la pantalla de TV. Ya llega Horacio Ambón con todo el equipo. Que estén muy bien, que pasen linda tarde. Chau.